Pocos cardenales tienen el valor que tiene el cardenal Raymond Burke de salir a hablar sin pelos en la lengua, sin el cuidado que el Papa y que el Vaticano exige. Supuestamente cuidado, pero esa inclinación a defender la postura anticatólica del comunismo. Pero pocos cardenales como Burke salen a hablar de esto y sobre todo a advertir y a lanzar una advertencia tan dura para los católicos. Sin embargo, los católicos la tenemos que saber. Cruda o como sea, la tenemos que saber. ¿De qué está hablando Burke? Burke está diciendo lo que muchos callan. El Vaticano está infectado. El Vaticano está lleno de doctrina comunista que pretende reemplazar a la sana doctrina de la Iglesia Católica. Cuando se decía que el sueño de la masonería a altos niveles era que se adorara al demonio, iban por ahí los tiros. Es decir, que se reconociera al demonio como Dios y a Dios se le diera el título del demonio. Y esto no tiene nada de descabellado porque si se ve las situaciones como están pasando en esos tiempos, al parecer la sana doctrina es el yugo del cual el hombre debe librarse. Al parecer los mandamientos de Dios son los que están oprimiendo al hombre según las enseñanzas del mundo, según lo que dice el espíritu de este mundo. Según lo que dice el espíritu de este mundo, es del hombre es Dios el que oprime al hombre, es el hombre el que debe tomar el control, es el hombre quien debe decidir lo que es bueno y lo que es malo, que incluso va más allá de su libertad. El cardenal Raymond Burke ha lanzado una advertencia tremenda en la que asegura que el Vaticano está infectado prácticamente de lo que de la doctrina comunista, está infectado de esta situación que si no la controlamos creo que nos va a traer grandes problemas. Muchos lo han advertido, pero en este caso es un cardenal el que nos viene advirtiendo muchas veces de las situaciones que están pasando, de lo que se va a vivir, de lo que está haciéndose, y por más que queramos defender o querramos debatir esta verdad, no la podemos negar. Vamos a verlo a continuación. El cardenal norteamericano Raymond Burke ha hecho pública una crítica detallada de la retórica populista, a menudo vinculada al lenguaje utilizado por el Papa Francisco. Consignas de una ideología que reemplaza la que es insustituible para nosotros, la disciplina y la sana doctrina de la Iglesia Católica. Burke, uno de los dos cardenales supervivientes de los 4 que presentaron la famosa dubia sobre Amor a Letitia, ha publicado en internet un texto titulado Disciplina y Doctrina, Derecho al Servicio de la Verdad y el Amor, donde destaca lo considera un proceso que socava la disciplina canónica de la Iglesia. Esta crisis nace de los mismos errores, inspirando una revolución moral y cultural en la que se cuestiona la ley natural, el ethos moral de la vida individual y de la vida en sociedad, en favor de un enfoque histórico en el que la naturaleza del hombre y la naturaleza misma ya no disfrutaban de ninguna identidad sustancial, sino solo de una identidad cambiante y a veces ingenuamente considerada progresista, así lo escribe el cardenal norteamericano. Animado por las reformas del Código de Derecho Canónico, canonistas y teólogos heterodoxos comenzaron a cuestionar la ley eclesiástica, el llamado espíritu del Vaticano II, que fue un movimiento político divorciado de la enseñanza y la disciplina perenne de la Iglesia. Exhortó muchas de las situaciones
afirma esa corriente de cuestionamientos o rechazo a la ley de la Iglesia se vio favorecida por una retórica populista sobre la Iglesia, así lo afirma el cardenal Burke. En los últimos años, la ley e incluso la doctrina misma han sido repetidamente cuestionadas como un impedimento para el cuidado pastoral efectivo de los fieles. Gran parte de la agitación está asociada a una cierta retórica populista sobre la Iglesia, incluida su disciplina, sostiene añadiendo que también se ha promulgado una nueva legislación canónica que está claramente fuera de la tradición católica y de manera confusa cuestiona esa tradición que ha servido fielmente a la verdad de la fe con amor. Continuando, el prelado cita puntos de conversión clave del Papa Francisco, afirmando que tales palabras se han empleado dentro de la Iglesia de una manera que parece reemplazar lo irreemplazable, es decir, la doctrina y disciplina constante de la Iglesia. En los últimos años, ciertas palabras, por ejemplo, pastoral, misericordia, escucha, discernimiento, acompañamiento e integración, se han aplicado a la Iglesia de una manera en tanto mágica, que es decir, sin una definición clara, pero como consiguiente de una ideología que sustituye a lo que para nosotros es insustituible, la doctrina y la disciplina constante de la Iglesia. Al señalar que algunas de esas palabras sí tienen un lugar en la tradición doctrinal y disciplinaria de la Iglesia, Burke advirtió que en su uso actual ahora se usan con un nuevo significado y sin referencia a la tradición. Por ejemplo, el cuidado pastoral ahora se contrasta regularmente con la preocupación por la doctrina, que debe ser su fundamento. La preocupación por la doctrina y la disciplina se caracterizan como fariseicas, queriendo responder con frialdad e incluso con violencia a los fieles que se encuentran en una situación irregular y moral. Y canónicamente, en esta visión errada, la misericordia se opone a la justicia, el escuchar se opone a la enseñanza y el discernimiento se opone al juicio. La perspectiva de la vida eterna se eclipsa a favor de una especie de visión popular de la Iglesia en la que todos deberíamos sentirse en casa, incluso si su vida diaria está abiertamente contradictoria a la fe y a la verdad y al amor a Cristo. Burke dio palabras muy claras, mis hermanos en Cristo. Y nos vamos a centrar en lo último, donde dice Burke claramente que el movimiento después del Concilio Vaticano II fue político y que lo que buscaba era la destrucción de la Iglesia Católica. Después, Burke también dice que las doctrinas populistas han venido sustituyendo a la sana doctrina. De hecho, lo que más aterra que dice Burke es que los mismos altos mandos de la Iglesia creen que la sana doctrina es un impedimento para poder atender pastoralmente a las almas. Esto es verdad, así lo piensan. ¿Por qué? Porque la sana doctrina les estorba a estas personas en el aspecto de que si se quiere cambiar la moral sexual, chocan directamente con los mandamientos. Si se quiere cambiar la moral sexual, chocan directamente con las palabras de Dios, con las Sagradas Escrituras y con los mismos mandamientos que son parte de las Sagradas Escrituras. No la pueden cambiar. Entonces tienen que cambiar ¿qué? La moral, la doctrina de la Iglesia o la forma de ver la Iglesia o la forma de ver las Escrituras, que es lo que ha dicho James Martin y es lo que ha dicho el nuevo amigo Tucho, el guardián de la fe, que dice que las Escrituras no se deben tomar literalmente como son. El cardenal Burke se centra dando unos ejemplos, donde dice que la misericordia se sobrepone con la justicia, donde dice también que la moral, ¿cómo se llama? La disciplina o el juicio se sobrepone a la misericordia, y donde dice que también se pone más atención
en lo que piensa la gente que en la propia fidelidad que se le tenga a Cristo en la Iglesia Católica. El cardenal Burke ha sido muy claro en ese sentido. Es muy claro. La disciplina se socava con la misericorditis. Y entonces ya nada tiene importancia. Aquí lo único que importa en la Iglesia Católica es que te sientas incluido. La inclusión es que te sientas acogido, te sientas escuchado. A la Iglesia, según los altos mandos y lo que declara Burke, ya no le interesa enseñar, le interesa escuchar. Por lo tanto, a la Iglesia le interesa aprender del mundo, no enseñarle al mundo. Que el mundo la guíe, no que ella guíe al mundo. Por desgracia, esto es lo que está pasando. Y dice Burke, esto es una infección populista dentro de la Iglesia Católica. Es una infección que nos lleva al populismo. A vivir en ese relajamiento de que no pasa nada, solo junta botellas, cuida la ecología, busca la Agenda 2030 y es todo. Con eso es suficiente para que podamos vivir bien en la Iglesia Católica. Y te santificas. Todo lo heroico, todo lo que Cristo mandó, todo lo que hicieron los cristianos de los primeros siglos, todo lo que hizo la Iglesia, todo lo que hicieron los mártires, todo eso queda anonadado, queda eliminado, porque ellos ya no le ven el sentido. Tristemente lo que está pasando, pocos se atreven a decirlo, Burke lo dijo, pero es necesario que tú sepas y que te quede bien claro, estas doctrinas son populistas, no son de la Iglesia Católica, están invadiendo a la Iglesia Católica, pero no son. La doctrina de la Iglesia Católica es lo que San Pablo decía, la sana doctrina, palabra de Dios, palabra del magisterio, y lo que nosotros llamamos también el depósito de la fe.